Hoy comenzamos esta nueva serie titulada Ayuda. ¿Cuál es el propósito de esta serie? Que podamos encontrar en Cristo la ayuda que Él ofrece para los retos, problemas y situaciones que enfrentamos en la vida. Quiero decirte algo: si tienes un amigo, un familiar, un vecino, esta es una serie que debes compartir con él, invitarle, usar el internet para compartirlo. Hoy quiero comenzar con el primero de estos temas de la serie, y que precisamente esta alabanza nos puso donde tenemos que estar. Muchas veces vivimos en la vida con temores. Estamos rodeados de temores todo el tiempo. Nosotros, como seres humanos caídos, tenemos que enfrentar temores. Dice: pastor, yo no tengo temor de nada. Quiero decirte, muchas veces los temores que tenemos han caminado con nosotros tanto tiempo que nosotros mismos los ignoramos. Muchas veces, por ejemplo, podemos tener temor al que dirán. Y por el temor al que dirán y al que la gente vea de mí lo que yo no quiero que vean, tapamos cosas, escondemos cosas, no queremos que la gente sepa cosas. Si nuestros hijos supieran tal y tal, si nuestros amigos supieran tal y tal. Y ese temor del que dirán a veces nos hace actuar de manera incorrecta. Bueno, yo creo que por el temor a las personas verse entrando en años, la industria de la moda, el maquillaje, está haciendo mucho dinero. No queremos que la gente nos vea envejecer. ¿Y cuántos temores más? Temor al fracaso, el temor al rechazo de otros. Muchas veces por el temor al no encajar o ser rechazados en ciertos grupos, nos prestamos para cosas que después nosotros mismos decimos: eso estuvo mal. ¿Le ha pasado o no? Por el temor a que las personas no me acepten, me río de lo que sé que está incorrecto. Aplaudo lo que no debería aplaudir y apruebo lo que no debería aprobar. Y a veces cuando estamos llenos de temores y de inseguridades, dejamos de ser quien Dios quiere que seamos para convertirnos en lo que la gente que está a nuestro alrededor quiere que seamos. Para mí, este temor de que la gente nos vea tal y como somos es una herencia que tenemos de Génesis capítulo 3, en la caída. Cuando por primera vez Adán y Eva se vieron que estaban desnudos, su tendencia fue tapar su desnudez. Y yo creo que desde entonces los hombres vivimos tratando de tapar cosas para que otros no nos vean tal y como somos. Hoy quiero compartir contigo lo que la palabra enseña de cómo poder vivir libre de temor en el Espíritu de Dios. Y si quieres poner un título a esta predicación de esta tarde, pon esto por ahí: libres de temor por el Espíritu. La buena noticia es que cuando tenemos al Espíritu de Dios, no necesariamente tenemos que vivir controlados y llenos de temor. El apóstol Pablo, escribiendo a uno de sus discípulos llamado Timoteo, en la segunda carta que le escribe, le exhorta a que predique a Jesucristo, a que avive el fuego del don del Espíritu que está en él, y que recuerde que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en este verso bíblico quiero centrar nuestra enseñanza en esta tarde. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero decirte algo, mi querido hermano o hermana o amigo que me escuchas. Aunque toda la vida el temor ha golpeado tu vida, si puedes encontrar los recursos de Dios, podrás ser libre de temor. Podrás caminar sin temor. Pastor, que nunca voy a enfrentar la duda. Sí, pero están los recursos de Dios para vivir sin temor. Si entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entendemos lo que Dios ha puesto en nosotros, podemos vivir sin temor. Una de las cosas que más nos mata es la ignorancia, el desconocer lo que tengo
me hace vivir como si no lo tuviera. Voy a repetir eso otra vez. El desconocer lo que tengo me hace vivir como si no lo tuviera. Desconocer el poder del Espíritu que está en ti te hace vivir como si tú no tuvieras ayuda. Quiero volver a leer lo que Pablo le dice a Timoteo. Porque no, y si puede léalo conmigo y repítaselo, abra su Biblia y márquelo, llévelo a su casa, léalo conmigo si puede. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las cosas que más afecta a la gente es el miedo. El miedo te paraliza. El miedo te hace ver lo que no existe. El miedo te hace creer que no puedes. Pero dice la palabra del Señor que cuando recibimos a Jesucristo y creímos en Él, Dios puso en nosotros su Espíritu. ¿Dónde dice eso, pastor? La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 13. Anote esto: recibimos el Espíritu el día que confiamos en Cristo, y con ese Espíritu viene todo este paquete que nos permite vivir libre de temor. Leyendo Efesios capítulo 1, verso 13, perdón. Dice Efesios 1:13: y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona escucha el evangelio y cree en Jesucristo como su único Salvador, el Espíritu Santo viene a tu vida, y ahora, como diría mi abuela, la historia es otra. Ya no eres esclavo del temor, ya no eres quien eras antes. Ahora en ti hay algo nuevo. Conocer esto nuevo te capacitará para vivir de una manera diferente y victoriosa. Quiero entrar en el texto porque tengo mucho que compartir con ustedes. Pastor, ¿cómo puedo tener victoria a mis temores? Cuando entiendas lo que el Espíritu trae en ti. La primera cosa que tú tienes que saber es que para poder vivir sin temor y en victoria, necesitas, antes de usar el poder del Espíritu que está en ti, escúchame bien, abandonar el espíritu de la época. Voy a explicarlo otra vez. El espíritu de la época es lo que todo el mundo hace, todo el mundo dice y todo el mundo cree. Y cuando tú empiezas a creer algo diferente, la gente cree que tú estás loco. Para poder vivir en victoria y sin temores, necesitamos, antes de usar el espíritu que tenemos, abandonar el espíritu que traemos. Pastor, explíquenos esto un poco más. Por ejemplo, el espíritu de la época, aún en el cristianismo, podemos tener muy buenos pensamientos, pero sin poder. Unos pensamientos teológicos maravillosos sin poder. No son solamente esos pensamientos. Podemos tener buenos presupuestos sin poder. Y muchas veces creemos que podemos hacer grandes cosas porque tenemos presupuesto. No. Podemos tener prédicas muy emocionantes y muy agradables al oído. Si no tienen poder, son solo palabras. Podemos tener programas, muchos programas para todas las edades, sin poder, no cambian a nadie. Podemos tener hasta popularidad, y ser populares sin poder es simplemente eso: eres popular. El espíritu de la época es ser lo que todo el mundo es, pensar como todo el mundo piensa y actuar como todo el mundo actúa, porque eso es lo que todo el mundo hace. Para poder experimentar el poder de Dios necesitas abandonar eso. Estaba pensando en una historia en la Biblia donde alguien hizo eso, y quiero llevarle, si puede, por un minuto abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, hay un joven que vivió con poder, que abandonó el espíritu de su época y venció a un gigante que se llamaba Goliat. ¿Cómo se llamaba este joven? David. En primer libro de Samuel, capítulo 17, está la historia de David. ¿Cuántos conocen la historia de David? Cuando usted conoce la historia de David, usted recuerda que David mató a un gigante, Goliat. Lo conocen los cristianos y aún los no cristianos. Pero el problema
de David tiene que ver con que David no estaba contagiado por el espíritu de la época. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Y David, según la Biblia, y quiero hacer rápido una historia porque quiero que vean cómo abandonar el espíritu de la época te posiciona para experimentar el poder de Dios que está en ti. Y si quieres tomar una nota, dice abandona el espíritu de la época por algún lado. En 1 Samuel 17 dice la palabra del Señor que David tuvo que venir a traer comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Pero sus hermanos que estaban en la guerra estaban intimidados por un gigante llamado Goliat, que cada día salía y retaba al pueblo de Israel. ¿Conocen la historia? Cuando David viene a traer comida a sus hermanos, David dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué este hombre está haciendo esto? Nadie se da cuenta que ese hombre está retando a los ejércitos de Israel, al ejército del Dios, a Israel, a su Dios. ¿Y saben qué les respondieron? Si usted mira 1 Samuel, en el verso 24 del capítulo 17, dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran ¿qué? Todos los varones de Israel que oían a Goliat y veían su estatura tenían ¿qué? Gran ¿qué? El espíritu de la época era un espíritu de temor ante Goliat. Todo el mundo creía en Dios de Israel, pero tenía miedo al gigante. ¿Están conmigo? Ese espíritu estaba contaminando a todo el mundo. Pero la palabra del Señor dice que después en el verso 26 David hace la pregunta ingenua: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyendo Eliab, ahora es un hermano de David, le dice: oye, no vengas a hacerte, tú has estado por allá por el desierto por tus ovejas, tú no entiendes el espíritu de la época, tú no estás en la misma página que nosotros, tú crees que vas a hacerle frente, todos nosotros tenemos miedo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú estás infectado por lo que todo el mundo cree y piensa, aun cuando ellos crean en Dios, eso te limita a experimentar el poder de Dios. Pero no se detuvieron ahí y lo llevaron a donde estaba Saúl. Y ahora David viene a donde está Saúl y le dice: Saúl, anímate, hijo, no desmayes, Dios está con nosotros, vamos a echarle mano. Me hablé un poco mexicano ahí, ¿verdad? David mexicano. Y en el verso 32 escuchamos que David le dice a Saúl: no desmayes, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y ¿qué? Y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dijo a David: jaja, no podrás ir contra aquel filisteo. ¿Qué pasó? El espíritu del ambiente está en Saúl también. Nadie puede con él. Entonces David tiene que decirle: espérate. Yo he estado en el desierto pastoreando las ovejas, y cuando viene un oso o viene un león, yo lo agarro con la mano y yo lo he destruido. Así le voy a hacer a él, como Jehová ha entregado en mi mano al oso y al león, así va a entregar a este. ¿Te convence? Sí, bueno, si lo vas a hacer, ponte entonces las armas de la época, lo que está de moda. Mira, toma mi casco, toma mi ropa, toma mi espada y vete con esto. Miren lo que están proponiéndole a David. El espíritu que tenemos es ¿qué? Temor. Y las armas con que luchamos son estas. Y si Dios lo va a hacer, lo tiene que hacer con estas armas. Pelea como nosotros peleamos. David dice: no puedo, porque yo no puedo ser lo que no soy. Y yo voy a depender de quien he dependido hasta ahora en el desierto. David viene con un espíritu diferente y no se deja contaminar con el espíritu de la época, que era de temor y de armas humanas. Y hasta que alguien no tiene el valor de abandonar lo que todo el mundo dice
ir en contra de lo que todo el mundo dice, jamás tendremos victoria. Necesitamos una generación de creyentes que diga, aunque todo el mundo dice esto, la palabra de Dios dice esto, y yo tengo espíritu de poder y puedo hacer cosas en el Señor, aunque otros crean que no se puede. Es tiempo. Pero para poder hacerlo, necesitas abandonar. No, pero mi abuela es cristiana por hace años y no cree en eso. Necesitas el espíritu de la palabra. Ahora, ¿cómo es el espíritu que Dios nos ha dado? Dice, ¿espíritu de qué? Anota esto primero. Tenemos un espíritu de qué? De poder. No el espíritu del momento. Ahora, ¿poder para qué, pastor? ¿Quieres algunas cosas para las que Dios te ha capacitado? No para ser cobarde o para ser temeroso o para estar ahí creyendo que no puedes. Número 1, poder para dar testimonio de Cristo. Ponga poder para dar testimonio. Tú y yo tenemos un espíritu que nos ayuda a hablar de Cristo. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Tenemos poder para hablar de Cristo, aunque no sea lo popular, aunque no sea lo que todo el mundo hace. Cuando hablamos hay un poder que nos va a respaldar. No tengas temor a hablar de Cristo, porque hay poder que te respalda cuando tú lo haces. Tenemos poder para hablar de Cristo. Tenemos poder para decir, no pienso como tú, creo en el poder de Dios. Muchas veces todo el mundo nos ha contaminado. Hoy aquí no se debe hablar de Cristo. Este es el trabajo. Y encuentras otro cristiano. ¿Y tú eres cristiano? Sí, pero aquí no hablamos de Cristo, porque este es el trabajo. No te dejes contaminar con el espíritu de la época. Tú tienes el espíritu de Dios que te da poder para hablar en el trabajo y ver a tu jefe venir a Cristo, porque lo necesitan. Tenemos poder para testificar. Si quieres, alaba al Señor. Tienes poder para hacerlo. Segunda cosa. Yo no puedo cambiar. ¿Cuántas veces has oído eso? No solamente tienes poder para testificar, tienes poder para ver transformación. Anota esto. Tenemos un poder en nosotros que nos puede transformar. Segunda a los Corintios 3:18, el apóstol Pablo escribiendo dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en ¿qué? En gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren, el espíritu de la época dice que hay cosas que tú no puedes cambiar, que hay cosas de las que tú no puedes salir, que tú estás enfermo y que eso no se te va a quitar. El Espíritu de Dios dice que por su poder podemos ser transformados de gloria en gloria. Mientras tú creas al espíritu de la época, vas a pensar como todo el mundo. Pero cuando te aferres al Espíritu de Dios, vas a ver cambios en tu vida que jamás en tu vida te imaginaste que ibas a ver. Porque somos transformados por el poder del Espíritu de gloria en gloria. ¿Quieres creerlo? ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres tenerlo? Tienes que empezar a caminar en esto del Espíritu de Dios. El Espíritu me da poder para testificar, me da poder para la transformación. Hay cosas que tú dices no he podido cambiar, entrégalas a Cristo. Métete en el Espíritu y verás cómo Dios empieza a hacer cambios. Otra cosa para la que tenemos poder, para vencer la tentación. ¿Sabes una cosa? Todo el tiempo luchamos con tentaciones. No solamente son tentaciones, siempre lo digo, tienen que ser tentaciones sexuales. A veces son tentaciones de hacer lo incorrecto, de contestar de la manera incorrecta, de actuar de la manera incorrecta. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Que no ha venido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Y junto con la tentación, Dios tiene siempre una salida. Pero recuerdan cuando los discípulos fueron invitados a orar por el Señor Jesucristo. Él los llamó a orar y ellos se quedaron dormidos, ¿recuerdan? Y cuando los halló durmiendo les dijo, ¡hey! Velen y oren, porque el espíritu a la verdad está ¿qué? Pero la carne
es débil. En Mateo 26, 41, así mismo dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. ¿Sabes una cosa? El remedio para la tentación es moverte en el espíritu y orar. ¿Vas a tener sueños? Sí. ¿Que te vienen cosas por la mente? Sí. ¿Que no te concentras en la oración? Sí. Pero cuando empiezas a orar en el poder del Espíritu Santo, hay poder para vencer la tentación. No va a salir aquí, pero en Romanos 8:26 la Biblia dice que aún nosotros no sabemos pedir como conviene, pero cuando nos ponemos a orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes una cosa? El Espíritu que Dios ha hecho morar en ti tiene poder para que tú testifiques, tiene poder para que tú te transformes y tiene poder para que tú puedas vencer la tentación. No me digas que no puedes resistir la tentación si lo haces en el Espíritu de Dios. Por último, tiene poder para darnos triunfo. Triunfo, diga triunfo. ¿A cuántos les gusta la victoria? ¿Les gusta ganar? A mí me encanta ganar. Si voy a una competencia, me dice: pastor, jugamos para entretenernos, para divertirnos. Claro, yo me divierto más cuando gano. Sí, en serio. Pastor, ¿porque usted no juega baloncesto? Porque no tengo ninguna posibilidad de ganar. Yo voy a jugar deportes que yo pueda ganar, tenga la posibilidad. Pastor, pero para divertirnos, no me divierte perder, me divierte ganar. ¿Cuántos hay aquí así? Hasta que te casaste con tu esposa y no ganas ni un argumento, ella los gana todos. Pero si te gusta el triunfo, necesitas usar el poder del Espíritu, porque la palabra del Señor dice en 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Quién te puede llevar en triunfo? Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti, porque acuérdate, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. ¿Poder para qué? Para testificar, para ser transformado, para vencer la tentación y para ir de triunfo ¿en qué? En triunfo. Pero para poder experimentar eso tienes que abandonar el espíritu que está de moda a tu alrededor. La segunda cosa que Pablo dice de este poder que tiene el espíritu es espíritu ¿de qué? De amor. Diga amor. Hay gente que le gusta el poder, pero no le gusta el amor. ¿Y saben lo que es el amor? Es uno de los poderes más poderosos que hay. Valga la redundancia. La palabra del Señor enseña que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, en Romanos capítulo 5, verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En vuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Cuando tú recibes al Espíritu Santo, recibes una capacidad nueva de amar. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos amar? Porque el Espíritu Santo no está fluyendo en nuestra vida. Y lo que se nos ha enseñado en el mundo es a odiar, a rechazar a todo aquel que no sea como nosotros. ¿Sí o no? El poder del Espíritu en ti te capacita para amar. Para amar en dos direcciones. Primero, amar a Dios. Segundo, amar a los que te rodean. Solo por el poder del Espíritu vas a amar a Dios y a los que te rodean. Por ejemplo, ¿sabe cuál fue el propósito del Señor? Cuando a Jesús se acercaron y le preguntaron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Recuerdan? Está en Mateo 22, 36 al 39. Pero después inmediatamente dijo: y el segundo es que semejante. Ama ¿a quién? A tu prójimo como a ti. ¿Qué? Pastor, ¿cómo puedo amar a mi prójimo, al que está a mi lado, si no lo soporto? Solo cuando estés lleno del Espíritu Santo de Dios.
No solamente es el propósito del Señor, sino es el producto de que el Espíritu esté en ti. Porque, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 22, nos dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El propósito de Dios es que ames. El producto de Dios en tu vida es que ames. Y algo más te voy a decir. Si mira Juan, primera de Juan capítulo 4, verso 18 y 19. El amor también tiene poder. Dice así: en el amor no hay ¿qué? Temor. Sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó ¿qué? ¿Saben que el amor nos libra del temor para poder experimentar amor a otra gente? Una de las razones por las que nosotros, escúcheme bien iglesia, no podemos amar a la gente es porque estamos llenos de temor. Me viene a la mente Adán y Eva en el huerto de Edén. Escuchen bien esto. ¿Recuerdan a Adán y Eva en el huerto de Edén cuando pecaron? Dice la Biblia: y fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. ¿Están conmigo? Inmediatamente que ellos se ven desnudos, corrieron a hacer hojas de higueras y a taparse, a cubrirse. Ahora el temor de verse desnudos delante de la persona que estaba a su lado los aterra. ¿Están conmigo? ¿Qué cambió ese día para ellos? Pecaron, pastor. Y con el pecado, ¿qué fue lo primero que se rompió? ¿La comunión con quién? Escuchen. Cuando el hombre siente que ahora no está cubierto por el abrazo amoroso de Dios, se siente desnudo. Y al sentirse desnudo por no sentir el abrazo amoroso de Dios, tiene temor y necesita ocultarlo. Cuando tú y yo no estamos metidos en la presencia de Dios, sintiendo el abrazo amoroso de su Espíritu, nuestra primera tendencia es a taparnos nosotros mismos, tener temor de lo que tú pienses de mí, de lo que piense la iglesia de mí, de lo que piense el pastor de mí, y empiezo a ponerme una máscara y a fingir para que nadie descubra quién soy yo verdaderamente. Lo que quiero decirte es: el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti te cubre con su abrazo de amor, y tú no tienes necesidad de cubrirte, porque cuando sientes tu amor no hay ningún temor de lo que otro piense de ti. Déjate abrazar por ese amor de Dios. Y cuando sientes su abrazo, no hay ningún temor. Por último, dice el apóstol: espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Diga: dominio propio. ¿Saben lo que es dominio propio? La mejor palabra para traducirlo es balance. Es equilibrio. Es una vida bajo control. Es una vida de sobriedad. Acabo de venir de Cuba y ahorita van a ver una foto, pero en uno de mis viajes a Cuba, una de las cosas que me gusta hacer es ayudar a mi mamá. Ayudar a mi mamá porque ella atiende a mi papá, y entonces así yo hago algunas cosas como limpio el piso y cocino algo y todo, ¿no? Y un poco trato de combinar, y mientras cocino voy limpiando para cuando termine de limpiar ya la comida esté hecha. Y estoy haciendo eso en mi casa. Frente a mi casa hay el tribunal municipal de mi pueblo. Entonces los días de juicio está lleno de gente así, toda la acera, toda la calle, y bicicletas, carros, todo. Y estoy un día así ayudando a mi mamá, y estoy limpiando el piso, pero a la vez haciendo frijoles. ¿Saben los frijoles, verdad? Los frijoles en mi país, me imagino que en el suyo también, se hacen en una olla de presión. ¿Sabe lo que es una olla de presión? Una olla de presión, usted le pone el agua, le pone los frijoles y le pone a la candela ahí. Y la olla de presión empieza a hacer... ¿Han oído ese sonido? ¿Lo pueden recordar? ¿Pueden sentir el olor de sus casas? De allá de los frijolitos de la tierra. Ahí está. Y yo estoy limpiando.
Y ya yo estoy terminando y bueno, con los frijoles estén, es solo ponerle sofrito y ya estamos comiendo. Ya no soy esclavo del temor, ahí voy a llorar. Hermano, y de momento hace una cosa. ¡Oh! Mi mamá da un grito. La gente del frente del tribunal, ahora todos están en el portal de mi casa. Pasó algo. Y lo único que yo estoy viendo es que todo el piso, todo el techo, todos los refrigeradores, todos los platos, todas las cosas de la cocina ahora son negras y con punticos. Frijoles por todas partes. A empezar de nuevo. ¿Qué le pasó a la olla? Perdió el control. No pudo aguantar la presión y explotó. Muchas veces, escuche usted, es como esa olla de presión. Al menos que usted se llene del Espíritu Santo, las cosas que están golpeando su vida le están poniendo calor, le están poniendo presión. Y al menos que usted deje que el Espíritu Santo controle la situación, usted explota de vez en cuando y riega para todas partes y la gente se asusta y la gente viene porque Dios quiere que bajes la presión llenándote del Espíritu de Dios. Dice, yo veo, yo exploto cada rato. Alguien dice, ok. Dominio propio significa no tienes que explotar. Cuando baja el espíritu baja la presión. A veces explotamos en ira con los hijos, explotamos en ira con los familiares, explotamos en ira con la gente que más nos quiere. ¿Saben por qué? Porque al menos que el Espíritu Santo esté controlando tu vida, jamás tendrás dominio propio. Pastor, ¿y cómo lo hago? Quiero darte algunas recomendaciones y con esto terminar. Quiero recomendarte esto. Te tengo una buena noticia. Si has recibido el Espíritu Santo, Él jamás se va de tu vida. ¿Dónde lo dice? Anota porque ya esto no va a salir aquí. En Juan capítulo 14, verso 16, Jesús dijo estas palabras: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Después que el Espíritu está en tu vida, jamás se va de ella. Él puede cambiar. Él es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio para que no explotes. Pero hay algunas cosas que no debes hacer con el Espíritu Santo si quieres ver su poder en tu vida. Número 1, anota esto: no lo descuides. ¿Dónde lo dice? 1 Timoteo 4:14. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por medio de la imposición de las manos del presbítero. No descuides el Espíritu Santo, no lo ignores, no te contagies con el espíritu de la época. Atrévete a ser diferente y vivir sin temor, en victoria. Segunda recomendación: no lo contristes, no lo entristezcas. En Efesios capítulo 4, verso 30, el apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchos de nosotros, por el pecado, el descuido y las cosas que estamos dejando entrar a nuestra vida, no vemos operar al Espíritu Santo porque lo hemos contristado. Y está en tu vida y no se va a ir de tu vida, pero no le estás dando el lugar y el control de tu vida. Y la tercera cosa que Pablo dice: no lo apagues. Escribiendo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 5, verso 19, Pablo dice esto: no apaguéis el espíritu. Pastor, ¿cómo puedo apagar el espíritu? Cuando dejas de orar y apagas la voz que te habla a ti. Cuando oyes más la voz de los que te rodean que la voz del Dios que te ha llenado. No lo ignores, no lo entristezcas, no lo apagues, porque si lo haces, no vas a poder experimentar el poder que Él tiene para ti. ¿Cómo ser libre de temor, pastor? Deja que el Espíritu de Dios controle tu vida. Quiero cerrar con un verso bíblico. En Efesios capítulo 5, verso 8. Dice: no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, sino ser llenos ¿de qué? Si dejas que el Espíritu llene tu vida, muchos de tus temores se van a ir. Porque es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor que te abraza. Y es un espíritu de balance y dominio propio que te librará de explotar cuando las presiones de la vida aumentan.